Bienvenidos a este directo en Facebook de Cosmocaixa, titulado Hacia una ciencia más conectada con los problemas individuales y sociales. Aquellas que lleguéis a través de los diferentes posts en Facebook, en Twitter, en Instagram, tendréis una idea ya, pero dejadme que haga una pequeña introducción, no solo al tema, sino también al invitado de absoluto lujo que tenemos hoy con nosotros. Veréis, el tema del encuentro de hoy tiene que ver con estos últimos meses tan extraños que hemos estado viviendo, en los que el mundo entero, el globo, se ha sometido a una crisis sin precedentes. Esto de COVID-19, aunque tiene episodios históricos previos, la verdad es que unido a las redes sociales y los nuevos medios, está siendo una realidad inusitada para todos. Entre otras cosas, esta realidad ha servido para poner de manifiesto la importancia que tiene la ciencia en nuestra sociedad, pero también sus procesos, cómo funciona. Estamos viendo ciencia en directo seguramente por primera vez, sus fortalezas y también sus debilidades. Hoy queremos en este encuentro interrogar la experiencia, el punto de vista, esa visión transversal, profunda, pero sobre todo crítica de quien conoce bien el sujeto que vamos a investigar ahora del periodismo científico. Lo vamos a hacer en una reflexión sobre el papel de la ciencia en nuestras vidas y imposible hacerlo mejor que conversando con uno de los más destacados comunicadores científicos de habla hispana hoy en día. Me refiero a Pere Estupiñán, quien nos sigue y va a compartir con nosotros los próximos 45 minutos. Para quien no lo conozca ya, cosa que me costaría imaginar, Pere, presenta y dirige el multipremiado programa Cazador de Cerebros en Televisión Española, en la 2, fue Knight Science Journalism Fellow en el MIT, trabajó en los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, es consultor en materia de CTI de organismos internacionales y, por supuesto, se pasa el día dando vueltas por toda Iberoamérica, compartiendo conferencias, presentaciones de libros, etcétera. Además, él conduce la sección de ciencia del A Vivir en la cadena SER, que yo creo que va a ser muy importante hoy porque su último libro, que también vamos a aprovechar para presentar, pues bebe mucho de ahí. Pere, muy bienvenido, ¿cómo estás? Bien, aquí aparezco. Bien, es que estaba como en el backstage escuchándote y bien, ¿no? Contento de conversar contigo y lo hacía con unas cervecitas bien agradables y ¿Verdad? seguro que hablaríamos de cosas que aquí nos tendremos que callar, espero que quizás no, pero bueno, ansioso de conversar de lo que queráis. Bueno, déjame que recuerde a aquellos que están asistiendo a este evento en streaming que tienen una ventana que probablemente quede a su derecha en la que pueden poner preguntas. Hay una columna de live comments donde pueden enviar sus preguntas y en una segunda parte, un poquito más adelante en la conversación, pues las recogeremos y se las haremos a Pere. Así que, por favor, disparad, porque esto es lo único no reproducible del evento en vivo, ¿no? Lo demás lo podéis ver en casi cualquier ocasión. Pero yo quiero empezar con una pregunta de estas muy abierta y luego ya iremos, si quieres, descendiendo, rascando cada vez en más rincones. Y queda pendiente esa cervecita. Uno de los temas preparando esta sesión era el papel que juega o que debe jugar la ciencia en nuestras vidas y que para mucha gente pues ha sido un bofetón en la cara en estos pasados 6-7 meses, ¿no? Ni se lo planteaban. ¿Cuál es tu versión tweet de cuál debe ser ese papel para el ciudadano promedio? Versión tweet. Sí, el titular y luego ampliamos. Sí, te entiendo. Pues mira, te diría cultural, transformadora e informativa. Ok. Te ha gustado, versión tweet. Si quieres, lo elaboro. Está perfecto. Cultural, ¿por qué? Cultural, porque yo creo que la principal función digamos, la primera función de la ciencia es investigar cómo funciona el mundo, generar conocimiento, ¿vale? Y muchos de estos, de nosotros, y mucha gente con esto quizás ya se conforma, ¿no? En el sentido de descubrirnos cosas del universo, de nuestro pasado evolutivo. Es fascinante. O sea, la ciencia nos descubre cosas que no podríamos conocer de ninguna otra manera. Y esto le da un valor, es la mejor fuente de conocimiento que tenemos, ¿vale? Y luego nos tenemos que plantear cómo utilizar este conocimiento. Es decir, la divulgación clásica quizás se ha parado un poco en eso, ¿eh?
en explicar la ciencia, en explicar este conocimiento. Y yo creo que luego la ciencia tiene un papel transformador, sin duda. Es decir, cuando la aplicas, cuando generas tecnología, cuando dices, no, oye, es que no simplemente quiero conocer cómo es el coronavirus, quiero hacer una vacuna, ¿vale? O no me conformo con conocer qué es la teoría de la relatividad. Quiero construir GPS, quiero programar, quiero hacer inteligencia artificial y eso transforma sociedades. O sea, el conocimiento te dice que el CO2 genera un efecto invernadero en la atmósfera y eso provoca un cambio climático. La tecnología es la que te puede decir, voy a sacarle más energía del sol, porque gracias al conocimiento básico de la nanotecnología, a ser capaz de hacer unos paneles mucho más eficientes, ¿no? En este sentido es transformador. Y luego informativa, bueno, la COVID es un buen ejemplo. O sea, sin la información que nos da la ciencia, pues no podemos tomar, a nivel político en este caso, decisiones. La ciencia nos dice si los asintomáticos pueden contagiar o no, si el virus se contagia por el aire o por las superficies. Nos da esta información que es útil en este caso del COVID, pero luego a nivel individual de nosotros mismos, piensa en tema de nutrición, algo tan básico como decir, oye, pues las grasas saturadas pues, pueden generar problemas cardiovasculares. Es una información que va más allá de la curiosidad, va más allá del conocimiento, digamos, inocente que te planteaba al principio con la palabra cultural. Tú ahora decías precisamente dónde aterriza, ¿no? Donde intersecta esta ciencia de divulgación más clásica, si quieres, ¿no? Más de Carl Sagan, de las grandes cosas alucinantes que tiene la ciencia en la mejor de sus acepciones, donde intersecta con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, a veces parece que esa intersección se dé en cosas muy de una de las palabras que más odio, pero creo que es informativa aquí, que es de el consumidor, ¿no? Consumo esto, consumo lo otro, compro esto, como aquello, bebo lo otro. Yo me planteo, alguien que escribe libros de divulgación con éxito, como tú, libros que no están circunscritos a lo que puedo ver en mi aplicación del banco, ¿no? Cada mes, en lo que me he gastado. También hay una parte de vocación de aprender de ciencia, pareciera a quien te lee, que además inspira de otras maneras. ¿Para qué le puede servir a un ciudadano medio leer tu último libro, por ejemplo? Que además tiene un giro interesante, ¿no? Porque me hablaste de ese eje emocional que me gustaría que compartieras con nosotros. Sí, bueno, puede tener, yo creo que las mismas funciones que te he planteado antes. O sea, hay un tipo de lector que está genuinamente interesado en que le cuentes cosas interesantes de ciencia. Igual que uno lo estará en historia, otro lo estará en arte. Hay un lector que, digamos, porque ya ha tenido cierta exposición, pues le ha entusiasmado esto de la ciencia, ¿no? Y como la ciencia, la gran ventaja que tiene es que cada año va generando cosas nuevas, es decir, lo que sabemos ahora es mucho más de lo que sabíamos hace solo 5 años, es como una historia, ¿no? Que se va... y te puedo decir, hay capítulos del libro que apelan a esta simplemente entusiasmo. O sea, hay uno que hablo de la genética de los mejillones, otro de cómo en un sitio encontré cáscaras de dinosaurios en el suelo de una provincia de la meseta española. Y todo esto no es que te sirva para nada, ¿vale? Quizás en última instancia, sí, aquí hay un paralelismo interesante con la ciencia básica. Quizás no te sirve para nada de manera inmediata saber estas historias, pero igual sí que te está generando te está ayudando a pensar de una manera más científica que eventualmente te puede servir para tomar mejores decisiones, para evaluar mejor la diferente información que te llega, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una primera parte, pero luego sí que yo creo que en algunos capítulos del libro donde hablo más de nuestro comportamiento, o sea, yo creo que el lector se puede reflexionar sobre algunos aspectos. No es un libro, digamos, de autoayuda. De autoayuda. De autoayuda no lo digo como negativo, digo como el sentido de que va a intentar ayudar, a hacerse las preguntas que sean más útiles para ti. O sea, hay algo de eso, pero no está pensado de esta manera. Es decir, no es un libro en plan, ¿en qué te puede ayudar la ciencia? Pero, porque al final esto es
yo creo que es un poco ficticio, porque todos somos muy diferentes, ¿sabes? Y a mí esto de recetas sobre cómo te puede ayudar la ciencia a ti, si eres totalmente diferente de tu vecino, ¿sabes? Es decir, yo que hablo con los psicólogos que escriben autoayuda y algunos son muy serios. Dices, si a mí me parece bien que intentéis ayudar a las personas, pero cuando estáis en terapia, Siempre es no distinto, claro. generalizáis, o sea, individualizáis. Entonces, un libro que te diga, no, si estás así, actúas así, pues le puede servir a un 30% de la población, pero si eres del otro, bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. No, pero yo creo que el pensamiento científico y lo de las emociones, si quieres, bueno, pregúntame que Sí, sí, estoy sí. extendiéndome. No, sigue, por favor. Y las emociones, pues fue algo creo que fue un giro que no estaba al principio del libro. Yo me planteé en algún momento, ¿por qué? Y no sé si tú te lo planteas también, pero ¿por qué eliges hablar de un tema y no de otro? ¿Vale? Y dices, hay veces que dices, no, es que este es más importante, pero no siempre es eso. Obviamente, si hay un gran descubrimiento científico o algo que es muy trascendente para la sociedad, hablamos de ello. Pero a veces hay historias que te o enamoran o te indignan o te preocupan o te asombran. Y entonces me di cuenta que este impacto emocional que tienen algunas de estas historias es lo que le dice a tu cerebro, esto, aunque no sea lo más importante, esto presta atención. Entonces, yo vi que había como varias emociones que a mí y creo que a otras personas les incitaban a interesarse por temas científicos, ¿no? Y algunas de las que te he dicho, o sea, en temas medioambientales, la preocupación. O sea, ¿por qué el cambio climático hablamos de él? Porque nos preocupa. No porque sea quizás más interesante, si se está diciendo siempre lo mismo. Ya sabemos que el cambio climático es algo grave, que está provocado por el CO2, el metano, los gases de efecto invernadero, que si a unas latitudes es diferente de a otras. No es interesante a nivel, la historia del cambio climático a nivel de comunicación en sí, pero es preocupante y es algo que al tener este vínculo emocional nos llama la atención. Espera, ahora me lo estás dejando en bandeja. Permíteme que salte a Sí, sí. otro tema, pero relacionado, yo creo, ¿no? Porque precisamente la comunicación del cambio climático es una de esas áreas en las que corren ríos de tinta, no solo en la prensa, en los medios donde podemos estar tú y yo, sino también en la parte académica sobre cómo en esta metacomunicación de la ciencia, ¿no? La gente que se dedica a estudiar comunicación de la ciencia, y hay pues tremendas broncas educadas y tal, pero broncas sobre cómo se debería hacer o por qué no funciona o por qué algo sí funciona pero luego no tiene efecto, etcétera. Y yo quería aprovechar que nos encontramos aquí y que ambos pasamos una temporada larga en Estados Unidos, también viendo cómo se hacían allí las cosas, cómo se hacían aquí. Y yo no sé si compartes conmigo, a mí me pasó una cosa, yo estuve parte de los 2010, ¿no? Fuera. Y es que yo cuando me fui de este país y cuando regresé, el ecosistema de la comunicación de la ciencia se había transformado. Yo creo que a mejor. Había más variedad, más profesionalidad, muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, seguimos teniendo estos grandes temas. Igual son demasiado grandes para resolver, ¿no? Como cómo comunicar de manera efectiva y con reacción por parte de la audiencia sobre cambio climático, etcétera. ¿Tú qué crees en los años que llevas dedicado a esto, que son unos cuantos? ¿Qué hemos hecho mejor o qué hacemos mejor ahora? ¿Qué temas tenemos pendientes? Y sobre todo, ¿hay alguna cosa que tengas metida entre ceja y ceja, fundamental, como esto es lo primero que habría que accionar para mejorar la comunicación de la ciencia, de momento en castellano, ¿no? En español? Claro. Eso, te iba a preguntar, ¿te refieres a España, no? O sea, el antes y el después. Sí. Sí. Bueno, la mayoría de gente que nos estará viendo es de aquí. Hombre, sí, el cambio, o sea, hay como varias cosas que me has preguntado, ¿eh? Primero, Sí. el cambio ha sido abismal. O sea, aquí yo llevo, yo me siento viejo cuando digo esto, porque yo empecé en redes en 2001 ya, ¿sabes? Y entonces el panorama, o sea, no existían ni las redes sociales, entonces era un panorama de divulgación científica muy diferente. La tele tenía un valor que no tiene ahora, por ejemplo. Y los referentes, o sea, no todo el mundo podía opinar y no solo opinar, no todo el mundo podía meter mierda por redes sociales, perdón con la expresión, pero es que es verdad que esto es un fenómeno, no es nuevo el que haya gente diciendo cosas que no son ciertas y que distorsionan la realidad, pero el peso que están teniendo ahora es muy grande y eso fuerza a un cambio de chip. Yo al principio defendía
que nosotros no teníamos que rebajarnos, no nosotros como individuos, sino que la ciencia no tenía que entrar a discutir teorías pseudocientíficas porque eso era darles publicidad, era hacerlas más relevantes. Yo creo que ahora sí que se tienen que atacar. Aquí el tema es cómo se atacan. Pero espera que respondo a la pregunta que me habías dicho, que es claramente sí, ha mejorado, pero a muchísimos niveles y mucho, de verdad. O sea, la gente que lleva menos tiempo en esto puede decir, falta mejorar mucho más, y sin duda, pero es tremendo. Pero en los medios, los periódicos, en el país, en el mundo, en todos, no había los profesionales que hay ahora. Se colaban en los otros medios no especializados, se colaba mucha más información mediocre y distorsionada. Sí, sí. Y esto es gracias a una cosa que sí que creo que es importante que hagamos. O sea, no se trata tanto de criticar a la antivacuna, ¿vale? Porque aquí, cuando criticamos a la antivacuna, hay un efecto rebote, ¿eh? Esto es como el independentismo. O sea, cuando alguien ataca muy fuerte el independentismo, hay gente que está entre medias, ¿vale? Que no lo tiene una opinión muy definida y se siente atacado y puede ir hacia el otro extremo. Entonces, a las antivacunas no lo vas a convencer. A la gente que tiene dudas, si le caes mal y empiezas a criticar a las antivacunas, porque tú le caes mal, porque al final tomamos decisiones emocionales, se va a ir quizás al otro lado. Yo estoy convencido de que dentro de un tiempo habrá más pro vacunas y más antivacunas. Lo que habrá menos será gente indecisa, porque estamos forzando, forzando que la gente se posicione, ¿no? Claro, pero entonces, ¿no te parece que eso es un error cuando se politiza o tribaliza de una manera tan bestia algo sobre lo que se podría discutir de una manera más constructiva? Yo normalmente me gusta decir que el objetivo preferido, o sea, esto es el ecosistema de la comunicación científica es complejo y está bien que sea complejo, pero estaría bien que tuviéramos esfuerzos en el centro de la distribución normal, ¿no? O sea, esta gente que está ahí, que puede estar un poquito a favor, un poquito en contra, pero es la que podemos arrastrar y entonces desplazar el centro de gravedad hacia el lugar que nos interesa, ¿no? Y sí que es cierto que desde el principio de los 2000, un poco en la estela del 9/11 y de los 4 jinetes, ¿no? Dawkins y compañía y tal, se alimentó una comunicación científica que era muy pugilística, ¿no? Que era muy yo Tarzán y tú Chita. Yo sé de qué hablo y tú no tienes ni idea. Y eso ha alimentado, en ciencia como en tantas cosas, pero una cierta segregación, ¿no? Y parece que no podemos... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto a los que lo hacen les genera retweets y les genera palmaditas en la espalda y entonces se sienten bien. Yo estoy muy en contra de este ataque tan visceral desde la perspectiva utilitarista. O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, aquí estamos valorando quién tiene más views, quién tiene más retweets, quién tiene más followers, y eso es un error. O sea, McDonald's no es mejor restaurante que otro porque tenga más gente, ¿sabes? Esto normalmente se resume con aquello de 100.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Coma usted mierda. Sí, es verdad. Vale, pero bueno, en este caso sí lo están, ¿vale? Pero es verdad que yo me doy cuenta que en el mundo de la divulgación científica, pues hay ciertos egos también y tal, y como premiamos un poco el quién tiene más notoriedad, pues el atacar de manera visceral, pues lo que hace es al polarizar, pero es que eso es lo mismo que se hace en política, es que no es muy diferente. Al atacar de manera visceral, tú te atraes mucha gente que piensa como tú y dice, mira, eso es lo que hace Trump, ¿sabes? Mira qué claro lo dice, mira qué valiente es este. Pero, ¿yo por qué no lo hago esto? Porque lo podría hacer y podría tener más followers. Porque sé que toda esta gente que hay, me da igual los convencidos, porque los convencidos ya lo están y tienen sus motivaciones para estarlo, que a veces no están ni convencidos. Yo en el libro hablo de los terraplanistas y hay muchos que obviamente no creen que la Tierra es plana, pero continúan defendiéndolo porque les funciona, les da views, les da rédito, ¿no? Pero esta gente indecisa, depende de la actitud que tengas, te la echas en contra, ¿vale? Y la empujas hacia el otro lado. Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, ahora que se estará hablando mucho de vacunas, cuando llegue la de COVID, depende cómo lo hagamos, se puede generar una polarización, disminuirá
la masa de gente indecisa y habrá muchos más. Ya verás, habrá el típico debate en redes sociales allí polarizándose y tal, unos a favor y otros en contra, y el resultado será que habrá más gente a favor de la vacuna, pero también habrá más gente en contra. Y el cambio climático que comentabas, al final, o sea, importa lo que la gente piensa, pero al final también quizás importa más, en algunos casos, lo que los gobernantes, y no siempre es un reflejo, los gobernantes piensen. Y si fueran valientes de tomar decisiones no populares, entonces no importaría tanto. Hay una cosa, a veces parece que en esto de la comunicación de la ciencia tenemos, por un lado, la pleitesía que le rendimos a la audiencia o las audiencias, ¿no? Y por otro lado, las decisiones oficiales. Y hay una cosa que yo siempre me he planteado también un poco por la dualidad de las sociedades más anglo y en la que estamos ahora, latina, ¿no? Que es que muchas veces aquí, en el contexto latino-iberoamericano, he escuchado la tristeza, la melancolía de no formar parte de una sociedad que invierte mucho más en ciencia, monetariamente, dinero, y cree en esa cultura científica y tal cual, como que lo enarbola, ¿no? Como una bandera de su cultura. Y a veces, no todas las personas, pero muchas veces noto a faltar un componente fundamental a la receta, pues, de Gran Bretaña o de Estados Unidos, y es que toda esa ciencia tiene un interés claro, además de ser culturalmente maravillosa, y es que tiene un interés industrial, estratégico, militar tremendo. Y yo, para aquellos que no me conozcan, no soy de las teorías de la conspiración, ¿eh? No estoy criticando al Pentágono, sino que tiene una lógica. O sea, tú fabricas PhDs porque luego te aportan en una industria que es intensiva en conocimiento, eso crea riqueza, con lo cual la cultura científica es buena y hay un círculo virtuoso muy interesante que aquí como nos saltamos, ¿no? Aquí queremos llegar al círculo virtuoso sin la parte económica. ¿Qué papel podría jugar? No sé si es un tren que ya ha salido para nosotros, y no podemos tomar, pero ¿no crees que la industria necesita o puede jugar un papel interesante también aquí? Sí, pues es un temazo esto. Esto es como para hablar solo de esto. No, Bueno, claramente, mira, si nos ponemos, abrimos el melón. Yo creo que España está en un punto intermedio. Es decir, hay países que claramente se lo creen, ¿vale? Cuando digo que se lo creen es que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania invierten en ciencia porque saben, porque tienen la experiencia previa de que decir, oye, que esto me sale a cuenta, ¿vale? Si tú vas a América Latina, los gobernantes no todos los países son iguales, pero te vas a Perú, te vas a Bolivia, los políticos no tienen confianza. Yo he estado hablando con ellos, con los principales científicos de la región, y dicen, mira, es que en realidad no creen que de lo que hacemos nosotros pueda salir algo bueno. Y hasta cierto punto, pero es verdad, tienen un punto. Tienen cierta razón, porque al final también los científicos no lo hacen bien eso, porque son muy academicistas. Claro, pero tú me hablas de científicos y políticos. Y de nuevo, ¿no? Lo que falta, esa cinta de transferencia, es el tejido industrial. Sí, voy a ello. Perdona. Claro, y cuando analizas, porque esto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo estamos haciendo justo ahora, en un proyecto que estoy metido. Cuando analizas, vale, profundicemos, ¿por qué es esto así? ¿Vale? Y te explican un caso en Perú de un investigador que ha hecho, y es real esto, porque dices, la principal causa de muerte infantil en Perú es la neumonía en los Andes, ¿vale? Pero los médicos de allí pues no saben identificar bien las placas que hacen, y he hecho una historia de inteligencia artificial para analizar las imágenes y que ellos puedan ver si tal, pero no se desarrolla. Porque no hay industria, es lo que estabas comentando. Es decir, pero si les preguntas al científico, decir, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Por qué no un postdoc de tu laboratorio se da cuenta que allí hay una oportunidad, que tenga un punto de emprendimiento, que no se preocupe de publicar el paper que no le servirá para nada, ese paper mediocre que no aporta nada a la sociedad? Es decir, tienes la oportunidad de... Yo entiendo que el PI de 60 años diga, ostras, yo ya me voy a poner a hacer una empresa. Vale, bueno, pero este joven, no hay esa cultura de buscar la transferencia. Entonces, yo creo que España está en un punto intermedio, tiene muy buena ciencia básica, sin duda, pero no puede ser buena en todo. O sea, Estados Unidos, China sí que pueden aspirar a ser buenas en todo. O sea, España quizás
por tamaño, sí, quizás Europa puede aspirar en conjunto y tal y cual, pero luego la industria te genera una barrera, es decir, terapias avanzadas, terapia génica. O sea, en el cazador de cerebros salió un investigador que publicó en Nature Medicine con una terapia génica para anemia de Fanconi, pasó los ensayos clínicos con niños ya y decía, a mí me encantaría licenciar esta terapia a una empresa española, pero no hay ninguna empresa española que sepa hacer eso. Y lo ha tenido que hacer en una estadounidense. Es decir, ¿quién está aprovechando esa ciencia básica? Estados Unidos. Me decían del CERN, que este es un tema, pero el CERN, después de no haber hecho casi nada relevante después del Higgs, quiere construir uno de 100 kilómetros de distancia. Pero el CERN, ¿cómo funciona? Cada país da un dinero y en teoría, la industria puede acceder a contratos. La industria española puede acceder a contratos. Los contratos que accede son esos de hacer agujero para construir el tal, pero no hace contratos, digamos, de valor tecnológico porque no tiene esa industria tecnológica suficiente desarrollada. Entonces, perdón, y me extienda, pero ya termino, porque así cierro el círculo. La cultura del científico tiene que cambiar, porque esto no es solo culpa del político y no es solo culpa de la sociedad. Es culpa de que los científicos defienden muchísimo la ciencia básica y se tiene que defender, sin duda, y es imprescindible para generar nuevo conocimiento que después se aplique. Y lo ves en redes, lo ves tal, pero deben asumir que el desequilibrio que hay, ¿vale? Que Estados Unidos no tiene ese desequilibrio y nosotros sí. Como una de las tragedias de esta viñeta histórica que pintas es que, claro, sucede en un momento en el tiempo, ¿no? Es como aquello de si reformáramos el sistema fiscal, entonces podríamos, pero claro, tenemos el que tenemos y tenemos que hacer una transición. En el momento en el que está ahora, por ejemplo, España, ahora mismo, yo me planteo, y no sé si por aquí me voy a salir por la tangente, pero a ver qué opinas tú. ¿Y si de repente fuera ir contra natura casi con cómo se han hecho las cosas aquí durante mucho tiempo y escoger una o dos, no más, áreas estratégicas y decir, todo sigue igual, pero en esto y en esto invierto estratégicamente, como para poder desarrollar en una década tejido industrial y know-how y académico para poder, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Competir para uno de estos contratos del próximo CERN o lo que fuere. No tendríamos que pensar no qué hacer ahora, sino qué hacer en 10 años y formar centros de excelencia, por ejemplo. Sí. Y bueno, centros de excelencia hay, pero sí que es verdad que tienen esta visión básica que comentábamos antes. Tú lo que estás planteando de priorizar áreas es polémico, porque entonces les estás diciendo a algunos científicos, y yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, es otra vez el punto intermedio incómodo en el que está España. En América Latina tiene que ser así. En América Latina no pueden, o sea, tú te vas a Bolivia o a Ecuador o a Colombia y dices, ¿tú vas a descubrir algo interesante en Alzheimer? ¿Tú vas a descubrir algo interesante en cáncer o en cosmología? No hace falta que investigues en eso. Pero tienes la neumonía, tienes casos de anemia, no sé qué, tienes enfermedades raras que afectan solo a tu población, tienes un ecosistema, o sea, tienes unos cultivos. O sea, se hace mucha investigación en maíz, en otros lados, pero tú tienes un tipo de cultivos que si no los investigas tú y no los mejoras tú, ¿quién los va a mejorar? Entonces, en países menos desarrollados, la ciencia, obviamente, habrá una parte que será curiosity driven, o sea, que será más académica, pero se tiene que priorizar y en función de la industria que haya. Es decir, no pensar que la ciencia te generará una industria. Tienes que ser más pragmático. Es decir, ¿qué industria tienes? En Chile tienes salmones. Eso te iba a decir. En Chile tienes... vino, minería, litio, ¿no? Sí, claro, pues investiga en litio. Investiga en cómo extraer más fácilmente la minería. Es la industria que tengas y pon recursos científicos en esa área. Sé súper pragmático. Claro, te vas a España y dices, hombre, pero nosotros queremos ser una potencia científica mundial y entonces tenemos que... Porque eso... es más rápido, pero quizás no crean las novedades que crea la ciencia básica, ¿no? Y entonces te justifican pues, a atacar por áreas muy diversas.
Claro, yo creo que quizás hay cosas que se deberían coordinar a nivel europeo, ¿vale? Y lo de las pandemias y de la respuesta a la COVID y de enfermedades infecciosas es un claro ejemplo. No creo que España tenga que de repente empezar a crear centros ella. Eso tiene que ser a nivel europeo, que se diga, oye, esto ha sido un golpe muy duro, no estábamos preparados, tenemos que reaccionar, aquí el coronavirus no entiende fronteras, ¿vale? Entonces yo creo que esto se tiene que hacer a nivel europeo como unas redes de colaboración muy grandes y uniendo esfuerzos. Lo que nos puede ser es como en otras áreas que quizás hay alguien en Alemania investigando lo mismo que otro en Italia, que es lo mismo que otro en Suecia y lo mismo que otro en España y dices, oye, esto no es eficiente, ¿vale? Cada laboratorio tendrá allí su pequeño espacio y sus becas y su expertise, pero bueno, toca ser un poco más valiente y salir de él, ¿no? Entonces yo sí que creo que apostar, de nuevo, ciencia básica imprescindible, pero a la industria que ya exista, también poner recursos de investigación científica en esas áreas y luego sí decir, oye, ¿en qué podríamos ser buenos por nuestras circunstancias? Tema salud, yo qué sé, tema renovables, pues bueno, pues vayamos, renovables se intentó. Después llegó un partido político que se lo cargó todo, pero el ámbito de las renovables, y en Estados Unidos flipaban, dicen, oye, ¿cómo es que España, que estaba que lideraba temas de energías renovables, dio ese paso atrás? Bueno, pregúntale al ministro Soria. Claro. Bueno, la verdad es que es una reflexión interesante hacia adelante que supongo que ni tú ni yo decidiremos, pero sí que genera curiosidad. Están entrando algunos comentarios al pasar de esto que me gustaría, no los puedo leer enteros, pero los puedo resumir, que dicen dos puntualizaciones, ¿no? Dicen, la ciencia no la hacen solo los centros de excelencia, sino que los centros de excelencia son una consecuencia de la buena ciencia, cosa que yo creo que no estábamos diciendo lo contrario, ¿no? No. Y una cosa que es interesante, que yo desconocía el dato exacto, dice, Escarios dice, un científico lo suficientemente maduro para desarrollar empresas pierde mucho más de lo que se gana cuando monta una empresa. Solo se puede quedar con un 10% de la empresa sin dejar su puesto o dejar su puesto, ¿no? Que aquí también hay un tema de cultura, cuánto VC hay, cuánta inversión, Pero un 10% de etcétera. la empresa, si la empresa funciona, es más de lo que ganaría en toda la vida haciendo ciencia. Mira el Bob Langer ahora, el que está en Moderna, o sea, Bob Langer en el MIT. El modelo es el siguiente. Tú estás, modelo Bob Langer, tú eres científico de la academia, del MIT, y estás investigando en unas áreas que dices, oye, aquí esto podría tener aplicación. Entonces, montas una empresa, no la diriges tú, porque es verdad que pierdes mucho tiempo. Te quedas un 10% y la dirige un postdoc de los tuyos. Un postdoc que dice, mira, yo no voy a seguir mi carrera académica. Voy a montar una empresa que me voy a forrar en esto, ¿vale? Y empiezan rondas de inversión y tal. Y el Bob Langer se queda como asesor y se queda un tanto por ciento de la empresa. A la que una de 50 te salga bien, a Bob Langer le ha salido muchas bien, pero Moderna, no sé cuántos millones o sea, como cuando subió ahora en bolsa con lo de la vacuna, o sea, no sé cuántos millones de dólares ha ganado ya, ¿sabes? Sí, sí, lo que pasa es que, claro, es un ecosistema tan distinto, creo yo. Recuerdo el jefe de mi mujer tenía, creo que eran 4 empresas o algo así, y él era full-time PI, pero tenía 4 empresas. Y su dinero no era académico, su dinero era de las empresas. Y efectivamente colocaba a los postdocs que no querían ir a PI a llevar sus empresas, o al menos en la dirección científica de las empresas, y luego te cogías un MBA que te llevara a la parte económica, pero claro, son ecosistemas donde hay muchísimo dinero para invertir y tal, y nos volvemos a encontrar con ese problema, ¿no? ¿Y eso cómo se traslada aquí? Porque es bueno, a una escala menor, pero el modelo tiene que ser el mismo, creo. Lo que pasa es que obviamente no vamos a competir con Estados Unidos, pero la intención tiene que ser esa. Es decir, quizás con pequeñas cositas, pero ya te digo, oye, hay muchas empresas en el ámbito de las energías renovables que han ido a América Latina a hacer cosas. La propia Telefónica está haciendo muchas historias. O sea, hay ejemplos. Lo que pasa es que, bueno, la idea es que crezca. De nuevo, la idea es que crezca
no solo los papers y los natures y los science, sino que crezca también el retorno. ¿Tú crees, Pera, que aquí tú o yo o la gente que nos dedicamos a esto de la comunicación de la ciencia, no digo que sea una responsabilidad, pero de repente podríamos estar también ayudando a que eso fuera distinto? Porque muchas veces, Sí, no siempre, comunicamos la ciencia, tú decías antes, la curiosa, la tal, la cual, y es cierto que yo creo que a los que estamos enamorados de la ciencia, pues nos gusta. Y sí. entonces acabamos contando historias que tienen un cariz muy romántico en el sentido de Sí. apasionados por ese Yo, conocimiento y es menos sí, perdona que te pecuniario, ¿no? corto. No, eso, Sí, que tal vez sí. no, No, yo lo he no hecho, lo yo lo he comunicamos. hecho. O sea, yo en El Cazador de Cerebros, en la tercera temporada, ya hemos hecho un giro. Es decir, no, lo que nosotros consideramos importante no es necesariamente lo que los científicos consideran importantes, ¿vale? Si la sociedad tiene un problema de sexismo, por decir algo, o de violencia, ¿vale? Es decir, vale, ¿qué puede hacer la ciencia para solucionar este problema? ¿Vale? Es decir, ya es un pequeño giro, en este caso no en el tema económico, pero sí de decir, a ver, hablamos de acercarnos, que la ciencia se debe acercar a la sociedad. ¿Cómo Sí, se hace eso? Explicando la ciencia de manera más amable y de manera más cercana, que se pero entienda. continuamos explicando la ciencia, explicando lo que los científicos quieren que expliquemos. No, eso está fascinante. Y lo hace. A Vivir la Ciencia, en el libro que estamos comentando, hay algunos Sí. capítulos que son de esto, de explicar los mundos fascinantes que salen del conocimiento científico, ¿vale? Hay otro ámbito, que es decir, yo me preocupo por los problemas de la sociedad y quiero a la ciencia no como protagonista, sino como herramienta. ¿Vale? Y lo que pasa es que esto no es tan popular a veces, ¿sabes? Y cuando desde una perspectiva más periodística criticamos algunas cosas, yo entiendo que con los problemas que tienen los científicos, especialmente en este país, ahora les han dado el estímulo, pero con lo maltratados que están, que encima tengas un pequeño toque crítico, yo entiendo que digas, oye, no me fastidies, o sea, defiéndeme y punto. Sí, os defendemos, claramente, pero hay algo y a ti te pasará seguro, hay algo de ese chip que nos han inculcado en Estados Unidos más periodístico, que dice, mi labor no es ser cheerleader. No, ser groupie, no. Claro, mi labor es... Y al final, a mí me interesa más la ciencia que el científico. ¿Sabes lo que quiero decir? Y me interesa más el bienestar global de la población y del planeta que, hombre y ambiente, para que la ciencia sea buena, el científico tiene que estar bien, ¿vale? Pero ya me entiendes lo que quiero decir. Yo creo que sí, que los divulgadores en general deberíamos pensar más en el impacto de nuestra divulgación y no quedarnos solo en lo que decíamos al principio de esa visión educativa de la ciencia. No, eso es una parte, la visión educativa es una parte, pero no es la única. Si realmente decimos que la ciencia es la gran herramienta para solucionar los problemas de la sociedad, pues hagamos eso, divulguemos sobre eso. ¿Cuáles son los problemas estos? ¿Qué puede hacer la ciencia? Plásticos. No te quedes con el diagnóstico, ¿vale? ¿Cómo lo afrontas? ¿De dónde salen los plásticos? Mira, no. A ver, vayamos en serio. Y si no llegas, pues te decimos, o sea, esto que hace tal universidad sobre microplásticos, pues no sirve para nada, ¿sabes? Pues no vayamos por aquí. O lo del CERN mismo. ¿Por qué la Unión Europea tiene que poner un dineral en construir un acelerador de 100 kilómetros? Eso será muy bueno, pero ¿será la mejor manera de invertir el dinero en ciencia? ¿Sería más eficiente? No te digo que ahora debatamos sobre el CERN, pero los recursos son limitados. Entonces, se tiene que ser inteligente en la gestión de estos recursos. A los físicos que están trabajando ahora en el CERN, pues estas palabras no les darán ninguna gracia. Pero es que yo no me debo a ellos, ¿sabes? Ya. Supongo que en el pequeño gremio o estamento que representamos nos debemos a la audiencia o la ciudadanía, ¿no? Y se supone que de alguna manera, si se me permite, y espero que no muy rebuscada, hacemos de investigadores privados, ¿no? Para la ciudadanía en el ámbito de la ciencia. Y la idea es, como tú bien decías, ¿no? Me gusta mucho esa idea de ir a buscar respuestas en la ciencia a problemas que son de relevancia social, individual o colectiva, ¿no? Sí me gustaría, porque tenemos que ir despidiendo, el tiempo pasa así, y mira que no había cervecita,
Sí me gustaría que hicieras un cierre hablando de nuevo del libro nuevo. Guay. Porque sí que me da la sensación de que has ido transformando. Tus libros han sido distintos unos de otros, no solo temáticamente, sino estructuralmente han ido cambiando. Y sí me gustaría saber por qué este es así. Y sobre todo, ¿qué tienes en miras? ¿Cómo continúa esta historia? Sí. Este libro, la semilla, es muy sencilla. La semilla, digamos, el punto de partida son las conversaciones de los domingos en el A Vivir y en realidad son los momentos al terminar la sección donde Javier San Pedro y yo bajamos de la radio y nos quedamos, es decir, cuántas cosas han quedado fuera de estos 20 minutos que tenemos, ¿sabes? Y a veces, incluso hablando con el investigador y te va diciendo nuevas cosas y yo que llego a casa y me las apunto o las busco por internet, ¿no? Y es decir, hay temas, de repente te das cuenta que hay temas que tú has tratado en la radio y que han quedado muy bien, pero que son, o sea, tienen un potencial enorme y que quieres perseguir. Es decir, oye, te viene un investigador y te dice que está haciendo una inmunoterapia en cáncer infantil y que ha empezado ensayos clínicos con una niña de 10 años, pues a los 6 meses quieres saber qué ha pasado, ¿sabes? Y dices, voy a seguir esta historia. Y a partir de aquí, pues nacen muchas otras historias que yo, digamos, aglutino por temas, pero también por estas emociones, y algunas son más asombrosas y divertidas y curiosas sobre nuestro comportamiento, y otras tienen más calado, ¿sabes? Y son más de responsabilidad de la inteligencia artificial en el futuro que nos viene y de otras cosas, ¿no? ¿Y por dónde sigue esto? A mí este formato de libro miscelánea de temas me gusta, sé que a la gente le gusta, pero bueno, a mí también me atrae escribir libros de un único tema. O sea, yo creo que quizás el próximo, tengo algunas ideas en mente, pero será más estilo sex, el de la ciencia del sexo, que dices, es un tema y es una obra que ahí tiene mucho peso porque, es decir, está... Pero bueno, que la verdad es que, mira, eso no lo he publicado todavía en redes, pero sale la 3ª edición ya. Me lo dijo Miguel Aguilar ayer o antes de ayer, diciendo, oye, que estamos ya en vamos a reimprimir, haremos 3ª edición. Y no lo hemos puesto, pero está gustando mucho y es alucinante. Yo estoy muy satisfecho porque gusta a muchos niveles de personas. Es un libro como que tiene capas. Es decir, que una persona que simplemente se interese por la ciencia, pues lo está leyendo de una manera amable, está bien escrito, está fácil, y va aprendiendo cosas y dice, ostras, sin esfuerzo aprendo. Y luego hay investigadores reconocidos ya que ven matices que dices, anda, y cada uno se queda en una cosa y eso me gusta. Qué bien, Pera. La verdad es que siempre es un gusto leerte. Será un gusto también con esta ya 3ª edición de A Vivir la Ciencia. Quien no lo haya leído merece mucho la pena este y los anteriores. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Al final íbamos para media hora y vamos a llegar a los 3/4 de hora, 45 minutos. Continuar, ¿eh? Y podríamos aquí con la gente, la familia de Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Ha sido un absoluto honor para mí poderte entrevistar, tener este coloquio aquí. Que somos colegas. Somos colegas, ¿no? Mucho tiempo. No es un honor ni nada, si te podría estar entrevistando yo a ti también. En fin. Bueno, espero a las que hayáis estado en la audiencia, que lo hayáis disfrutado, y si os quedáis con un poquito de hambre, pues entonces es que hemos triunfado de verdad. Así nos seguiremos encontrando en las redes y nos daréis esos likes y esos follows que antes decía Pera, que parece que uno solo puede conseguir cuando hace cosas tóxicas, malas. Oye, también se puede hacer con conversaciones constructivas, ¿no? Esa sería una gran ilusión. Pera, muchísimas gracias. Además, sé que ha sido excepcional que tomaras esto porque Pera está produciendo la siguiente temporada del Cazador en la 2 de TVE, cosa para que espero que estéis atentos, atentas, y espero que nos encontremos pronto, incluso si COVID-19 lo permite, en persona, no solo contigo, sino con todos los que han estado atendiendo aquí. Se me cuidan mucho, mucha salud, y recordad que no es trivial la mascarilla, la distancia y lo de la higiene, que mientras no haya vacuna, la vacuna somos todos. Muchas gracias y buenas tardes.